Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Como siempre, los saludo a Seba. Hola, Seba, ¿cómo Hola andás? Nico, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, voy a saludar a Federico Angelini, que en este momento está ocupando el cargo de la gestión institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con él de muchos temas. Estamos hablando con alguien que fue muy responsable de lo que fue el Plan Bandera también en Rosario, una gestión muy exitosa. Lo saludamos al otro lado. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto de saludarlos. Igualmente. Bueno, contanos un poco, voy a empezar de atrás para llegar ahora. Contanos un poco cómo fue la génesis del Plan Bandera. Por sobre todo decisión política del gobernador Puyaro, de en aquel momento la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que antes de asumir priorizaron ordenar y dar, o sea, generar un plan de corto, mediano y largo plazo en el departamento de Rosario y también plantear ese plan para que el conflicto de Rosario no se distribuya o no se vaya hacia otras localidades o hacia otras regiones. En ese marco, primero hubo una primera etapa en donde se genera un despliegue de las fuerzas federales y provinciales de recuperar el territorio, y ese territorio en donde lamentablemente estaba tomado por las organizaciones criminales, donde lamentablemente la ley que valía era la del narcotráfico, la Claro. de la mafia, y lo principal que se buscó fue en ese corto plazo restablecer el orden constitucional, restablecer las leyes que están en nuestra legislación, en nuestra constitución, y eso me parece que fue algo muy importante de corto plazo. Y en relación a cuando ustedes toman el control del Estado, siempre se hablaba en Rosario de cuánta cantidad de gendarmes había, policía federal, pero nunca se recuperaba el territorio, como bien los marcás vos. ¿Qué cambió de la gestión que venía, digamos, del inefable de Aníbal Fernández, que dijo que habían perdido la batalla contra el narcotráfico, a la toma de decisión de ustedes? ¿Cuál fue el punto clave que hizo que cambie un 100%? Bueno, por eso te decía que, aunque suene una frase hecha, la decisión política de generar un plan de corto, mediano y largo plazo, la decisión política de que en los momentos más críticos, como por ejemplo en marzo del 2024, donde muchos planteaban, muchos que en general eran los que habían vivido con el problema, habían generado el problema, proponían decir, no, hay que negociar. O sea, que eso significaba que el Estado dé una marcha atrás en el plan que se estaba llevando adelante. Bueno, ahí fue la decisión política del gobernador Puyaro, decir, no, vamos a fondo y que esto se tome como referencia de que no hay ningún tipo de margen para la negociación. Que por el contrario, lo que se hace, en vez de retroceder, es avanzar. Bien. Y eso fue muy importante para que a partir de ahí se genere todo el sistema de presos de alto perfil a nivel federal y a nivel provincial, en donde se dejó de existir el home office carcelario, ¿no? En donde los jefes narcos, los jefes de las organizaciones criminales tenían una gran capacidad de seguir manejando esas organizaciones desde adentro de la cárcel, y te diría que hasta con más protección, porque estaban dentro de un penal, y mandaban a matar o a comprar droga o a vender droga o a seguir manejando su organización como ellos querían. Así que en eso fue muy importante ese momento de la historia del Plan Bandera y del plan de seguridad de la provincia de Santa Fe para entender que a partir de ahí hubo una recuperación del territorio y que las organizaciones criminales sabían que si, a diferencia de como pasaba antes, que vos salías de zona sur, pasabas por toda la ciudad de Rosario y no había ningún tipo de control, ahí, a partir del plan de seguridad que se instaló en Santa Fe, puntualmente en Rosario, sabías que te iban a agarrar, ibas a chocarte con un control y que probablemente termines preso. ¿Qué implicaba? Hiciste referencia a que había sugerencias de negociar. ¿Qué implica negociar y bajo qué concepto? Sí, porque no es algo común de hablar de un Estado negociando con un grupo de delincuentes. Por eso mismo ni siquiera se escucharon esas propuestas. Nosotros
no hubo ningún tipo de margen para que exista esa posibilidad y por el contrario se fue a fondo. Pero insisto, había muchas voces que decían, y bueno, en realidad a los que están presos, déjenlos con mayor libertad dentro de la cárcel, tengamos menos controles en la calle, ¿no? Y por el contrario, la seguridad y el resultado exponencial que tuvimos de la baja de homicidios en 2024 fue en gran parte gracias al control carcelario y gracias al control territorial. En 2025 tuvimos la capacidad de mantener esa baja. O sea, muchas veces hemos encontrado momentos de decir, bueno, tuvimos un resultado de corto plazo, pero después volvió a subir exponencialmente la cantidad de homicidios. ¿Esas propuestas son de qué parte venían? ¿Vienen del sector político, de los sectores de seguridad, de las propias? Esas propuestas, claro, negociar, así actores de todos lados te hacían llegar ese nivel de sugerencias. Insisto, ¿no? Eran sectores, para no particularizar, para no darle nombre y apellido, eran sectores que durante muchos años habían convivido con la delincuencia, en donde también marca que el resultado era tener 300 muertos en Rosario, o sea, no eran resultados positivos los que se generaban. Entonces, tener un gobierno que trabaje en la lógica del control territorial, de recuperar la calle en Rosario, de que las fuerzas de seguridad se sientan acompañadas por el poder político, que se trabaje coordinadamente gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal, que la justicia sea parte también de este plan, hizo que podamos bajar exponencialmente los homicidios en Rosario, no solamente los homicidios, las balaceras, los heridos de arma de fuego, las amenazas contra la propiedad privada, mantener esa baja durante el 2025 y ahora avanzar en una segunda etapa en el 2026 y en adelante de la desarticulación de las organizaciones criminales a partir de la investigación criminal. Bien, en esa investigación criminal siempre hubo una pata judicial, digamos, de un funcionamiento que ahora está muy claro, con 2 jueces con pedido de prisión, uno detenido y otro con un pedido de prisión. Y mucho había también un ecosistema de abogados con habeas corpus, porque no solamente las cárceles tenían la falta de la presencia del Estado, sino también había mucha organización que pedía esos habeas corpus para que sigan teniendo celulares. Escuché a la ministra decir que era de lesa humanidad no tener comunicación. Digo, ustedes avanzaron también contra una estructura que estaba muy aceitada en la provincia de Santa Fe. Sí, exactamente, ¿no? Lo de los jueces federales en Rosario digamos, era Vox Populi, pero nadie hacía nada. Y entonces, la verdad es que hubo una decisión política de avanzar contra esa estructura, tanto de Patricia Bullrich como de Maximiliano Puyaro, de marcar la cancha de que no, digamos, hay que cuidar a los jueces que se la juegan, que hay muchos, hay que cuidar a los fiscales que se la juegan, que hay muchos, pero también ir contra esas personas que por acción o por omisión no actuaban en consecuencia contra el crimen organizado. Eso por un lado. Por el otro lado, entender que no hay un poder judicial que puede ir en paralelo al plan, sino que el Poder Judicial, por sobre todo el Ministerio Público de la Acusación, tiene que ser parte del plan, y en eso lo hemos entendido desde la fiscal general, desde la ministra de Seguridad Nacional, el propio gobernador Puyaro, el ministro de Seguridad, que tuvo un rol muy importante, Pablo Cocosioni, para articular todos esos aspectos, y la verdad es que en eso es que se ven los resultados. El plan de seguridad que se está aplicando en Rosario, que lidera el gobernador Puyaro, es un plan que está siendo visibilizado y está siendo estudiado por distintas partes del mundo como un plan exitoso, no solamente de reducción exponencial, sino de mantenimiento de esa reducción exponencial de la violencia en una región. Porque hasta acá estamos hablando de la cuestión nacional, pero también había una pata local que tenía que ver con una desinversión profunda, digo, móviles de la policía, digamos.
cualquiera que haya leído un diario en ese momento, se hablaban de 20 móviles de la policía circulando por Rosario, patrullando Rosario. Hoy, ¿cuántos móviles tenés a disposición de la provincia de Santa Fe? ¿Y cuál es la tecnología aplicada para que tengan un soporte esos móviles en calle? Bueno, ahí vos das en la parte de avanzar en el control territorial, vos tenías, como vos decías, al 10 de diciembre del 2023, entre 20 y 30 móviles en la ciudad de Rosario. Móviles que además no coordinaban con los poquitos móviles que tenían las fuerzas federales. Entonces Claro. vos te podías encontrar un móvil de la gendarmería en una calle determinada y a una cuadra un móvil de la policía de Santa Fe. O sea, absurdo, ridículo. No se hablaban las distintas fuerzas, no trabajaban coordinadamente, no había reuniones, absolutamente nada había. Eso fue un cambio total porque nosotros empezamos a tener reuniones políticas, reuniones de coordinación operativa y reuniones de inteligencia criminal y de investigaciones criminales. Eso por un lado. Por otro lado, el plan de inversión que tiene el gobernador Puyaro en materia de seguridad es histórico. Estamos hoy con más de 300 móviles en la ciudad de Rosario cuidando al departamento Rosario. Estamos con un nivel de renovación, de equipamiento de la policía de Santa Fe, que eso es muy importante, la capacitación, no solamente de las fuerzas de calle, sino que también de las distintas brigadas de investigación. La policía de investigaciones está en un plan de profesionalización para poder darle mucho más empuje a todas las investigaciones criminales y que pase la policía de investigaciones, la PDI, a ser una policía de élite que pueda avanzar en contra de las bandas que operan en la región y en la provincia de Santa Fe. A todo eso, en paralelo, se avanzó fuertemente en un plan de duplicar la cantidad de plazas en el servicio penitenciario provincial. Eso es tener el doble de lugares para meter presos a las personas que hoy, en vez de estar en un penal, que en vez de estar en alcaldías y demás, están en comisarías, sabiendo la vulnerabilidad en materia de seguridad que se tiene en esos lugares. Por eso es que muchas veces termina habiendo un recluso que se escapa y demás, porque los tenés en un lugar que no está preparado para eso y que estás en una superpoblación absoluta. Entonces, se están duplicando para el fin de la gestión del gobernador Puyaro, vamos a haber duplicado la cantidad de plazas. Y como tercer punto, y no menor, por el contrario, es fundamental avanzar en el sistema LINCE. Okay. El sistema LINCE es un sistema tecnológico, sistema integral tecnológico aplicado a la seguridad de lo revolucionario que hay en el mundo. Es un sistema israelí. Cuando habla de sistema, para que la gente nos comprenda, vos estás hablando de cámaras de videovigilancia, porque mucho también se habló durante un montón de tiempo de que faltaban cámaras, de que no se veía, pero nunca se hablaba de la tecnología de soporte para atrás, porque una cosa es visualizarlo con un humano permanentemente en un lugar de gestión, a que tengas un soporte tecnológico que te ayude a la identificación de rostros, al seguimiento de patentes. Contanos un poco de qué consta este sistema. Claro, el sistema LINCE es un sistema integral de seguridad, digamos, tecnológico aplicado a la seguridad, pero no hay que entenderlo como un sistema de videovigilancia. Bien, ese era el punto. Donde las cámaras de videovigilancia son un aspecto más de un sistema integral. Están las cámaras de seguridad, hoy en Rosario hay más de 6.000 cámaras, en San Lorenzo tenemos 700 cámaras, de hecho se avanzó ya en la resolución de un caso muy emblemático de la ciudad de San Lorenzo, en donde se pudo avanzar con el trabajo coordinado con la PDI y con la unidad regional, se pudo avanzar en el esclarecimiento del hecho y que va a tener otros derivados de esta investigación, perdón. Entonces, el sistema LINCE es algo integrado, es un sistema de videovigilancia, integrado con la policía de investigaciones, integrado con la unidad regional y la respuesta inmediata, con la justicia, y en todo ese ecosistema vos podés resolver casos que se hayan sucedido. Y esto además es muy importante porque
todo delito deja un rastro. Y el rastro que deja ese delito, el lince lo sigue y lo atrapa a quien cometió ese delito. Es muy importante marcar que la integralidad y el despliegue territorial que hoy tiene el sistema lince hace que aumente mucho el costo o las consecuencias de hacer o cometer un delito. Porque eso tiene que saber el delincuente, que lo más probable que ya sea una cámara privada o una cámara del sistema lince lo va a detectar y a partir de ahí vamos a ir por él. Te pongo en San Lorenzo un segundo porque mucho se debatió en la campaña anterior en la que Perotti era, la que Puyaro fue candidato y Perotti dejaba su cargo. Hubo un atentado violentísimo. Balearon en un semáforo en la cara a una chica. Desaparecieron y esa persona estuvo casi 30 días hasta el final del proceso escondida. Digo, con el sistema lince esto podría haberse resuelto mucho más fácil, digamos. No habría habido margen para ese atentado. Digo, para que muchas veces, porque la composición de esto se abre. Una cuestión es la prevención y los móviles en la calle, pero otro es poder resolver los casos. Este caso está prácticamente impune, al menos el autor material, el autor intelectual, digo. Bueno, ahí es lo que tenés, es muy importante entender que el sistema, primero el despliegue que hay hoy por hoy en la calle, tenés móviles, tenés caminantes, tenés un nivel de inversión en recursos humanos, logísticos, muy importante para actuar preventivamente. El sistema lince obviamente actúa y tiene mucha eficacia para resolver este tipo de casos, pero también hay que entender que al aumentar las consecuencias de que podés ser apresado, también actúa de forma preventiva, porque vos, de esta manera, el delincuente o la persona que está dispuesta a cometer un hecho y que antes estaba acostumbrado a que quede impune, de que nadie se ocupe de o tenga herramientas para poder apresarlo, ahora con el sistema lince es muy probable que esa persona termine presa, dando explicaciones a la justicia y si el hecho es grave, se termine pasando el resto de sus vidas en la cárcel. Te consulto, ¿la policía puede trabajar en flagrancia? Es decir, identifica un caso y no sin la necesidad de la actuación de un fiscal. Es decir, ¿van trabajando en la hipótesis de caso o necesariamente tiene que intervenir un fiscal? Bueno, vos ahí marcaste el caso de que quedó impune durante varios años, no se sabía quién había cometido el hecho. Bueno, hace 10 días atrás se resolvió un hecho de un asesinato en zona sur de Rosario, en donde en menos de 24 horas el sistema lince pudo detectar de dónde salía esa persona que había cometido el hecho, lo pudo perseguir, lo pudo rastrear, se actuó con la fiscalía y en menos de 24 horas estábamos ya apresando a un asesino. Claro. Así que eso, y hay más de 500 casos ya resueltos con el sistema lince, es una herramienta, insisto, innovadora, que marca también los niveles de inversión que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe para dar seguridad a todos los santafesinos, ¿no es cierto? Y insisto, ¿no? Hay que entender que no es solamente un sistema de videocámaras, es un sistema integral que interopera permanentemente con las cámaras, con la policía de calle, con la policía de investigaciones, con la fiscalía y marca también el rumbo de la investigación. ¿Se va? Bien, sí, en este plan integral de seguridad hemos tenido conocimiento de que se han ingresado nuevas reformas que habilitan a la policía a tomar declaraciones sin presencia del abogado, a manejar la investigación por 48 horas sin dar noticia a la fiscalía. Hay mucha resistencia por parte de los profesionales del derecho respecto de este punto, porque dice que es un retroceso en cuanto a las garantías constitucionales. ¿Qué opinión te merece esa situación? Mira, primero dejar algo bien claro. No hay ningún derecho constitucional que se vulnera. Son en la mayoría de las medidas, medidas que
las democracias más antiguas del mundo en muchos casos ya la están aplicando. Eso por un lado. Por el otro, comentarte que hay un valor muy importante, muy grande de los primeros minutos luego de un hecho, que suceda un hecho. ¿Por qué tenemos que perder la oportunidad de tener esa información lo más rápido posible? Simplemente porque el que llega primero, que generalmente es un policía de calle, no pueda hablar con las personas que están en la escena. Y además, si esa persona no quiere hablar, simplemente con decir, no, yo no hablo hasta que no esté con un abogado, ahí se suspende todo tipo de requerimiento o pedido de información por parte del policía y se va a la instancia que hoy sucede. Así que yo no veo bajo ningún punto de vista que se vulneren situaciones o derechos constitucionales. Por el contrario, creo que refuerza el plan de seguridad, creo que es una buena oportunidad en donde uno está en un proceso de mejoras continuas y permanentes en materia de seguridad, de reducción de la violencia y tomar estas decisiones, ponerlas a discusión de la legislatura en un momento en donde no se está en emergencia. Generalmente cuando uno toma decisiones en emergencia es muy a prueba y error. Acá estamos yendo por el camino correcto, yendo hacia una mejor situación de la seguridad en la provincia de Santa Fe y es un momento ideal para discutir medidas que ayudarían a profundizar las herramientas para la lucha contra el crimen organizado. Estará en la legislatura aprobarla o no aprobarla, nosotros creemos que van a ser medidas muy importantes para mejorar la seguridad de los santafesinos. Fede, como un referente del PRO, digamos, ustedes han tenido históricamente muchas internas en el territorio de Santa Fe y hoy los veo todos alineados atrás de Unidos. Digamos, ¿crees que se va a consolidar la fuerza, esta alianza del PRO con Unidos, con los radicales en la provincia? Bueno, Unidos no fue de un día para el otro. Unidos llevó tiempo. Yo siempre pongo las charlas que teníamos con, bueno, el hoy gobernador Maximiliano Puyaro, con Felipe Micli, con el propio Miguel Lifchit, en cómo llevar adelante todo este proceso de donde había espacios, distintos espacios, que había diferencias, y cómo esto podía ser un frente de gestión que lleve soluciones a la gente. Donde el primer paso era mucho diálogo, el segundo era maximizar las coincidencias y minimizar esas diferencias y poner sobre la mesa la gestión. La gestión muchas veces te hace olvidar de las diferencias que tenés porque la discusión pasa por otro lado, ¿no? Entonces, digo, eso ayudó mucho y me parece que hoy estamos en un frente político de gestión que diferentes espacios están confluyendo, pero que al mismo tiempo hay buena coordinación en la gestión. Y sin lugar a dudas, con un liderazgo muy claro que es el del gobernador Puyaro. Entonces, por eso hoy yo creo que Unidos está teniendo una muy buena gestión en materia de seguridad, en materia de orden de las cuentas públicas. Hay una obra pública también que se ve en cada pueblo, ciudad, paraje de la provincia de Santa Fe. Se están haciendo reformas muy importantes en materia educativa, que al principio puede haber encontrado cierta resistencia, pero hoy los docentes que quieren trabajar y por sobre todo los alumnos son los más beneficiados. Digo, me parece que ahí son soluciones concretas a los santafesinos que desde hace muchos años los pedían, ¿no es cierto? La ciudad de Rosario va camino también a ser un poco el diamante de la próxima elección. ¿Te anotarías para poder ir por la intendencia de la ciudad? Ya, yo soy rosarino, viví toda mi vida en Rosario, mi familia es de ahí. Lamentablemente en Rosario durante los últimos años se discutía qué homicidio había ese día. Hoy se están discutiendo otras cosas, otros temas, cómo se va a recuperar la nocturnidad, cómo Rosario va a hacer ese foco, esa luz en que todo el mundo venía a pasar un fin de semana a Rosario.
se está recuperando el turismo, discusiones como lo del parque del acuático. Antes no había ese nivel de discusiones porque había una agenda paralela que era el de la violencia. Rosario está recuperando la capacidad para organizar eventos, o eventos culturales, sociales, musicales. Está organizando y va a ser un gran éxito, no tengo dudas, en los Juegos Sudamericanos. Bueno, sí me gustaría ser parte de esa discusión de la Rosario que viene. Y para eso me anoto. Después, soy parte de un frente político. Ese frente político tiene que hacer la mejor estrategia para definir lo electoral y bueno, me acomodaré a esas decisiones. Te escuché ser muy crítico de Adornis, en línea con lo que planteaba Patricia Bullrich, y hoy con lo que escuchaste de Adornis que presentando. Me imagino que no habrás cambiado tu posición. Digo, ¿cómo ves lo que presentó él? Digamos que parece, por lo menos es un meme nacional. Un meme. No, me parece que lo definiste muy bien vos, y cualquier adjetivación que le agregue no aportará mucho. La verdad yo apoyo muy fuertemente al gobierno nacional y las medidas económicas que lleva adelante. Estoy de acuerdo que no hay muchas opciones para la situación económica que tenía la Argentina. Ahora, dicho eso, me parece que todo el esfuerzo que se le pide a los argentinos, estén o no estén de acuerdo con la situación, con las medidas económicas, se cae o pierde fuerza por una clara demostración de las cosas que no nos gustan a quienes somos liberales, a quienes tenemos que las cosas se tienen que hacer bien, y no solamente hay que serlo, sino que también parecerlo. Me parece que Adorni no lo fue ni lo parece. La última. Un kirchnerista como Monteverde, ¿tiene margen en Rosario? Lo que nosotros tenemos que demostrar es que hoy Rosario está mucho mejor de lo que estaba hace un par de años, y que no podemos volver atrás. Yo soy más de los que quiere proponerle a los rosarinos o a la ciudadanía un camino y una visión que claramente es muy distinta a la de Juan Monteverde, o la de el kirchnerismo, o la del espacio de Ciudad Futura. Yo soy más de las propuestas propias y no tanto de hablar del otro. Y creo que lo que se está haciendo en Rosario es muy importante. Se está recuperando una ciudad que estuvo muy golpeada, y para eso sería una lástima que se vayan a ideas en donde no creo que sean lo que Rosario necesita. Gracias, Fede, por estos minutos. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo saludo grande. Bueno, y pasó Federico Angelini. Hablamos un rato de política, seguridad y bueno, y lo que me parece que se viene después del Mundial, dicen todos. Una campaña adelantada, ¿no? Es que todo el mundo habla de que pasado la etapa mundialista se vienen todos con los tapones de punta, y que va a ser una elección en la provincia totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque rige un nuevo sistema electoral que se está cocinando en la legislatura para ver cómo van a ser las nuevas propuestas. Me hablan de colectoras, que se va a dejar las PASO, se va a suspender las PASO por esta elección, al menos. No se van a derogar las PASO. Me dicen que la negociación está planteada en esos términos. No derogar las PASO, pero sí armar un esquema de colectoras, digamos, que hace que todos juegan. En las propias palabras de Marcos Peirano, que lo tuvimos acá de invitado, nos dijo, esto está bajo 4 llaves y nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Yo he tenido acceso a alguna de las modificaciones, pero a ciencia cierta, hoy, si le preguntás a los presidentes comunales, que es una figura que desaparece en el 2027 para adelante, sino que van a ser todas intendencias, desaparece la comisión comunal como tal y va a haber concejales, nadie sabe de qué manera va a funcionar. Entonces, escuchar la disposición de cómo va a ser el sistema electoral para acceder a esos cargos, todavía nadie sabe realmente. Pero vos estás hablando de sistema, yo te estoy hablando de estrategias y alianzas políticas. Claro, porque una cosa es la PASO,
¿Qué te hace la PASO? Te termina alineando una de las fuerzas más importantes, que es el peronismo. Pues vamos, listo, vamos todas las PASO, nos anotamos todos, gano Seba y el que gana, y yo acompaño. ¿Tá? Y yo me aseguro un piso de voto alto. Distinto es que vos sigas participando y yo siga participando. Bueno, ese es un punto. Y el otro es que en las PASOs lo que se hace es una elección anticipada en la cual hay nuevas negociaciones y generalmente la gente se polariza. Totalmente. Entonces, esos espacios de poder que quedan en el medio. Y aparte vos tenés un resultado anticipado. Y ese resultado anticipado muchas que veces... no siempre se repite en la general. No se repite, pero genera una tendencia. Digamos, genera una conversación. Si ganó Seba, Nico. Y a lo mejor me ganaste por poca diferencia y acumulaste... O después tenés que recambiar tu estrategia electoral o tu estrategia de campaña. Pero distinto es que sigamos los dos compitiendo. Y estrategia de negociación de espacios políticos. Sí. Porque si hay algo que yo era bastante escéptico era de que las alianzas políticas no movían votos. Eso es lo que yo pensaba. Después la experiencia me mostró otra cosa. Sí. Pero esto anótalo, lo que yo te estoy diciendo hoy. No derogación de las PASO, suspensión de las PASO por esta elección. Se suspenden las PASO, la dejamos para... Suspensión por esta elección. Sí. Se suspenden Sería las PASO. Un criollo, o decir un chino, como Voy a generalmente. anotarlo que vamos a dejar la fecha 16 de junio. ¿Tá? Un año antes te estoy diciendo, ojo que no va a haber PASO. Se van a suspender, no las van a derogar para ver qué pasa. No las van a derogar, las van a suspender con acuerdo político para que haya colectoras. Las colectoras le hacen un gran problema al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Un gran problema. Porque las PASO te ordenan. Taquisilov contra Mayra Mendoza, no sé, digo algo. Vos terminas las PASO y estás todos juntos. Sí, históricamente. Con la sí. colectora sigue Mayra Mendoza por un lado, sigue Kicillof por otro. Provincia de Santa Fe. Perotti se habla de que va a tener su candidato. Lewandowski. Una vez que cuando van todos juntos, no es más una elección de tercios. Es la vieja ley de lemas Casi, provincial. pero no te suma. Claro, bueno. No te no suma, suma. no suma. No suma, no. Yo me acuerdo, si mi papá Colectoras, siempre, que no es lo mismo que no es ley lo de lema. mismo. Ley de lema te suma. Somos todos... si vamos todos por separado. aportan y se queda con todo el que sacó más votos. Porque en la última reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, el que gana gobernador no tiene los 28. Antes, ¿cómo era? Vos te ganabas la elección y tenías la mayoría de la Cámara de Diputados. Era automático. Ahora no es más así. Entonces necesitas, digamos... Va a ser todo materia de estudio y de estrategia. Viene un ajedrez electoral muy interesante. Las PASO casi te lo aseguro que no existen más por esta elección. Bueno, me comprometo a traer un especialista en sistemas electorales y en política para que... Tendríamos que hablar con algunos analistas políticos que piensan, porque el escenario está enrarecido en la toma de decisiones. ¿Quién va a ser candidato? Este sistema, ¿a quién le beneficia? ¿A quién lo perjudica? Digamos, hay muchas variables, pero digamos, de mínima parece beneficiar a los oficialismos. Veremos. Voy a traer a alguien que sepa. Dale. No quiero tirar fruta, diría un amigo, pero... Vos anotaste la fecha, 16 de junio, son te más lo dije. interrogantes que respuesta la que tengo respecto a este tema. Seba, nos vemos la semana que viene. Vale, perfecto. Hasta la semana que viene. Gracias a todos.